Ahora vamos a revisar el tema de bases biofísicas de la respiración. Como ya vimos en videos previos, el flujo de aire, es decir, el movimiento, tanto la entrada y la salida de aire de las vías respiratorias de los pulmones, se hace gracias a un gradiente de presiones, a una diferencia de presiones. Y bueno, el aire que entra y que sale está constituido por distintos gases, ¿no? Entonces el aire atmosférico, que es el aire que está fuera de nuestro organismo, es una mezcla de gases y este está formado por distintas concentraciones de gases. Y como ya sabemos, una de las funciones del sistema respiratorio es el intercambio de gaseoso a nivel alveolar, alveolo capilar, con la entrada de oxígeno del aire atmosférico hacia los capilares, y eso en cada inspiración, y durante cada expiración es la salida de CO2, de dióxido de carbono, en cada expiración, ¿no? Entonces, como lo que nosotros inspiramos es el aire ambiente o el aire atmosférico, es importante conocer la composición de este aire atmosférico. Por lo tanto, la composición del aire atmosférico va a estar constituido en su mayoría por nitrógeno en un 78% y oxígeno en un 20%. Entonces, la gran mayoría del oxígeno que nosotros respiramos es nitrógeno con oxígeno, y con una gran diferencia por parte del nitrógeno, que es casi hasta el 80%. Eso es por mucho la mayoría del oxígeno que nosotros inspiramos durante la ventilación. Además de una poca cantidad, muy poca cantidad, menos del 1% de CO2 y también menos del 1% de agua. Y estas concentraciones van a variar dependiendo de a la altura en la que nosotros nos encontremos, con referencia a nivel del mar. Y estos gases, tanto en un estado gaseoso como disueltos en un medio líquido, se van a mover por medio de difusión. La difusión, hay que recordar lo que vimos en el bloque 1, que son los movimientos de partículas en direcciones aleatorias. Ese movimiento aleatorio es la difusión. Y también hay que recordar que esta difusión siempre se hace de un lugar de mayor concentración, por ejemplo este lado, hacia un lugar de menor concentración. Por lo tanto, la difusión es la forma en que los gases, cada uno de estos, se mueven a través de los distintos tejidos en el organismo y de las vías respiratorias. Tanto en las vías respiratorias como la difusión a través de las membranas, lo que ocurre en la pared alveolo-capilar. Entonces, este movimiento se realiza a partir de una diferencia de concentraciones, lo cual es la difusión. Ahora, ¿qué determina? Bueno, ya sabemos que la difusión se genera a partir de una diferencia de concentraciones. Pero ¿qué determina la velocidad en que ocurre esta difusión? Principalmente va a ser la concentración de dicho gas. Bueno, siguiendo en el ejemplo del oxígeno, durante una inspiración nosotros tenemos un aumento de la concentración de oxígeno dentro de los alvéolos. Entonces, el oxígeno aumenta su concentración dentro de los alvéolos, y esta concentración, en comparación con la concentración que hay en los capilares, pues obviamente en los capilares va a ser menor. Por lo tanto, me genera un movimiento neto de las partículas de oxígeno del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Gracias a eso es que se genera el movimiento del oxígeno hacia los capilares. Y mientras más sea esta diferencia, más rápido se va a generar esta difusión. Si hay una menor diferencia, pues va a ser más lento. Y lo mismo ocurre con el CO2. Las células del organismo desechan CO2 hacia la circulación mayor. Por lo tanto, en los capilares y en la circulación en general, los niveles de CO2 van a estar, las concentraciones de CO2 van a estar elevadas. Concentraciones elevadas en comparación con las concentraciones de CO2 que hay en los alvéolos.
porque como ya sabemos, el CO2 que contiene nuestro aire atmosférico es de solamente 0.04%. Entonces hay una diferencia por mucho, lo cual genera este gradiente o este movimiento del gas hacia, más bien desde los pulmones, perdón, desde los capilares hacia los alvéolos, para posteriormente que sea expulsado. Esto es solamente hablando de una sola partícula, de un solo tipo de partícula, de un solo tipo de gas. Pero siempre hay que tener en cuenta que el aire atmosférico que nosotros respiramos está compuesto por distintos tipos de gases. Y los gases, las partículas de gas, en este caso siguiendo el ejemplo del oxígeno, si yo las tuviera en un contenedor, estas partículas van a chocar de forma aleatoria entre ellas y con las paredes del contenedor por difusión. Y este movimiento de las partículas también me genera presión, ¿no? La presión es el choque de las partículas contra una superficie. En este caso, esta clase de émbolo que mediría la presión. Esta presión es generada por el choque de estas partículas de oxígeno que chocan contra esta superficie. Esa energía es lo que se conoce como presión. Y esta presión va a aumentar en la medida que yo aumente las partículas del gas, del oxígeno, por ejemplo. Entonces, si yo llego a tener mayor cantidad de estas partículas, como tengo mayor concentración, esto me va a generar más presión. Por lo tanto, puedo decir que la presión es directamente proporcional a la concentración del gas o de la partícula. Y para un volumen de un gas dado, yo tengo una presión generada. Entonces, para un volumen hay una presión generada. Pero ¿qué pasa si yo comprimo este gas? Ahora tengo la mitad de volumen, pero la presión aumentó al doble. Entonces podríamos decir que la presión es inversamente proporcional al volumen de un gas. Okay, bueno, entonces para que quede bien claro, aquí tenemos los dos contenedores son iguales. Tengo la misma cantidad de partículas, por ejemplo, de oxígeno de este lado que de este. Es la misma. Pero el volumen sí que cambia porque en este del lado izquierdo tengo menor volumen. Entonces para este volumen yo tengo mayor presión. Pero cuando yo aumento el volumen, la presión va a disminuir. Entonces por eso es que son inversamente proporcionales. Mientras mayor volumen tengo menor presión. Pero cuando tengo menor volumen, tengo mayor presión. Y a esto se le conoce como ley de Boyle. Y aquí insisto en que solamente estoy hablando de un solo gas, no un solo tipo de partículas. Y la concentración me va a determinar la presión, no es parte de la determinación de la presión. Ahora, el aire atmosférico, como ya dijimos, es una mezcla de distintos tipos de gases. Pero el aire atmosférico también me genera una presión porque está constituido por gases y ya sabemos que generan presión. Entonces el aire atmosférico genera una presión de 700 milímetros de mercurio. Algunas veces se mide en milímetros de agua. Pero bueno, nosotros vamos a verlo en milímetros de mercurio. Entonces la presión que nosotros tenemos en el aire ambiente es de 700 milímetros de mercurio. Entonces cuando se refieren a una atmósfera de presión, se refieren a que hay 760 milímetros de mercurio de presión en el aire ambiente. Pero como ya sabemos que está constituido por varios tipos de oxígeno, perdón, varios tipos de gases, los principales que son el oxígeno con un 20% y el nitrógeno con un 78%, que son los principales, los vamos a poner aquí. Cada uno contribuye de forma individual a la presión total. Y lo mismo con la presión del CO2 y la del agua. Pero como el oxígeno y el nitrógeno son los principales, por mucho, solamente vamos a poner estos dos. Entonces, si hablamos del nitrógeno de forma individual, que es el que más concentración hay en el aire atmosférico, podríamos decir que es el que más contribuye a generar esta presión.
y la presión individual se conoce como presión parcial. Entonces, siempre que nos referimos a presiones parciales, nos referimos a la contribución que hace ese gas en específico a la presión total del aire ambiente. Entonces, la presión parcial del nitrógeno, en este caso sería de 600 milímetros de mercurio. Y el segundo gas más importante, con un 20%, es el oxígeno. Y el oxígeno contribuye a la presión total con una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio o milímetros de agua. Entonces la suma de 600 más 160 nos da 760, que es la presión total. Entonces la presión parcial de cada gas es su contribución solamente de ese gas para la presión total. Y esto se conoce como la ley de Dalton. Ya vimos que en estado gaseoso la difusión de los gases depende principalmente de la diferencia de concentraciones de esos gases. Pero en el estado líquido, otro determinante de la velocidad de difusión de los gases es el coeficiente de solubilidad. Repito, esto solo importa en un estado líquido, como lo sería la sangre. Entonces la solubilidad es en relación con el agua, ¿no? Que es el líquido de referencia. Y el coeficiente de solubilidad es la facilidad con que dicho gas o dicha partícula se va a diluir con el agua. Por ejemplo, si yo tengo un gas que tiene un coeficiente de solubilidad alto, quiere decir que ese gas se va a disolver muy fácilmente con el agua sin aumentar la presión parcial. Y si yo tengo un gas con un coeficiente de solubilidad bajo, quiere decir que se va a disolver en el agua con mayor dificultad y sí me va a aumentar la presión parcial de ese gas disuelto. Y para los gases que nos importan a nosotros, que son los que hay en el aire ambiente, tenemos estas cifras que son los índices de solubilidad de estos gases. Y como podemos ver, son números muy pequeños, pero el gas que tiene un índice de solubilidad más alto va a ser el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene un índice de solubilidad 20 veces más grande que el del oxígeno. Y el CO2 es, el número del coeficiente de solubilidad del CO2 es 20 veces más grande que el coeficiente de solubilidad del oxígeno. Por lo tanto, podríamos decir que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. ¿Esto qué relevancia tiene? Pues que si yo tengo mismas cantidades de oxígeno y de CO2, ¿cuál se va a disolver más fácilmente en el agua? Pues va a ser el CO2 porque es 20 veces más que la del oxígeno. Ya habíamos hablado un poco del espacio muerto, anatómico y del fisiológico, de forma de repaso. Hay que recordar que durante cada ventilación, que esto quiere decir cuando entra aire, cuando sale aire, durante cada respiración, el aire que llega hasta nuestra zona de intercambio, que sería la zona de los alvéolos, pues justamente va a generar este intercambio de gases, pero todo el aire que se queda atrapado en las vías respiratorias, en las vías de conducción, no van a generar un cambio de gases con los capilares. Por lo tanto, este se conoce como espacio muerto anatómico. Y en diferentes patologías o en diferentes situaciones, hay veces en que las zonas de intercambio, algunos alvéolos no van a generar este cambio de gases. Y eso se le va a conocer como espacio muerto fisiológico. Y el espacio muerto anatómico es de 150 mililitros. Ahora, hay que recordar que la cantidad de aire que entra y sale durante cada respiración en reposo es de 500 mililitros, lo que corresponde al volumen corriente en nuestra gráfica de espirometría. Entonces, ya sabemos que en cada respiración hay una entrada de 500 mililitros,
pero que 150 mililitros no se intercambian, porque es lo que se queda en el espacio muerto anatómico, hay que restar los 150 mililitros a los 500 mililitros. Por lo tanto, esta resta nos genera la cantidad de aire que sí se llega a intercambiar en los alvéolos, en las zonas de intercambio, que serían 350 mililitros. ¿Y qué pasa con el aire que nosotros expulsamos? Es decir, con el aire de cada exhalación. Si lo ponemos en una gráfica como en la de esta imagen, la primera porción de la exhalación está constituido por el aire que proviene de las vías, el aire que se queda atrapado en el espacio muerto anatómico, en las vías aéreas. Entonces, la primera porción es básicamente el mismo aire de la atmósfera, porque ese es aire que no llegó hasta los alvéolos. Posteriormente, conforme va avanzando la expiración, vemos que este aire del espacio muerto anatómico se va mezclando con aire alveolar. Y posteriormente, al final de la exhalación, ahora sí es aire constituido por aire alveolar, aire de la zona de intercambio. Y en esta misma gráfica se muestran las concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno en esta exhalación. Entonces, al inicio podemos ver cómo ya habíamos dicho que la primera porción de la exhalación es aire del espacio muerto anatómico, que es muy parecido al aire atmosférico, el cual contiene las mismas concentraciones de oxígeno como de dióxido de carbono. Entonces, conforme va avanzando la exhalación, estas concentraciones se van mezclando entre aire del espacio muerto anatómico con el aire alveolar. Y al final, cuando ya se exhala el aire alveolar, ahora sí contiene las características de este aire alveolar, que es una baja concentración de oxígeno, que sería la presión parcial de oxígeno, y una concentración más elevada de dióxido de carbono, porque hay que recordar que el dióxido de carbono pues va a provenir de lo que las células van a excretar en forma de CO2 a través de los capilares. Y durante una sola ventilación no hay un recambio completo de estas concentraciones de gases. Tienen que pasar varias respiraciones, varias ventilaciones para que se haga un recambio completo. Podemos ver cómo hasta la 16ª respiración ya se genera un cambio completo de las concentraciones de estos gases. Porque este cambio gradual de concentraciones de gases permite mantener una estabilidad en las concentraciones de gases de las arterias.